amigos, saludos nuevamente. Este es su encuentro de cada tarde, su espacio enfocado. A ustedes la bienvenida. Este es su espacio, el cual, como siempre, gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar a cada uno de sus hogares a través de la magia de la televisión, pero también a través de los amigos de las redes sociales que están ahí siguiéndonos en @enfocado.tv. Permítanme saludar a mis compañeros. Robert González, un servidor. Bien, Aridio, ¿cómo están? Estamos bien, por la gracia de Dios, dándole la gracia a todo eso amable público televidente por una vez más estar frente a su televisor esperando su programa enfocado. Bien, gracias Robert, Aridio y a los amigos que están frente a su pantalla como cada tarde que nos esperan. Gracias y buenas tardes. Es así. Jóvenes, hoy tenemos un interesante contenido porque tenemos la visita del honorable diputado Fidel Santana, quien es un maestro de carrera, un hombre que toda su vida ha estado dedicada a la causa más justa de este pueblo, representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pero que también queremos conversar con él un poco de política, derechos humanos, todo lo que tenga que ver con eso. Presidente del Frente Amplio. Es así, no, una figura que... Un preocupado social, básicamente. Es así, un hombre que le ha dolido siempre a este pueblo, ha estado con los mejores intereses. Debemos conversar con él porque hay muchos temas a los cuales tratar y quisiéramos conocer cuál es la posición de él específicamente en esta situación que se lleva a cabo en estos días con el tema político, que al parecer la Navidad, las festividades del nacimiento del Niño Dios no han sido motivo para que se detenga un poco el tema político. Parece que todo ha seguido adelante de manera muy normal. ¿Qué será lo que pasa? Bueno, hay un activismo, parece que hay muchos intereses por medio. Sí. Y como es natural, pero caramba, deberían darle al pueblo una pausa en algunos aspectos, ¿no? Es así. Estamos como si estuviera en las elecciones, en el tiempo ya que falta como meses para las elecciones. Sí. Están los partidos. No muy activo. Hay unas declaraciones de Luis Abinader que tenemos que conversar, porque ahora Luis Abinader se pronuncia que quisiera que las primarias fueran cerradas, en condiciones, cerrada, sí. Sí, cerrada, y explicando las condiciones que mucha gente está comentando que en un momento él la quería abierta, pero son situaciones del momento. Yo entiendo que tal vez la coyuntura política que tiene el PRM, él entiende que lo más prudente fueran una primaria cerrada. Vamos a analizar todos esos temas con el maestro Fidel, a ver cuál es su posición y qué le entiende en base a esto. ¿Qué le parece? Muy bien. Claro que sí. Ahora, yo no sé por qué no le dejan eso al criterio de los partidos políticos, las agrupaciones, porque, no sé, como que es un aspecto privativo, ¿no? Vamos a ver. Hay un interés como inusitado en ese tema de cerrada y abierta. Bueno, cada quien defiende una parte que entiende que es de interés y que le pudiera ser beneficioso. Y una pregunta, vamos a hacer una preguntita aquí también, ¿por qué no? Sí. ¿Y le afecta al pueblo que sean abiertos o cerrados? ¿Cuál es el beneficio de uno u otro? Vamos, eso es de los partidos. Vamos a dejarlo pero ahorita lo analizamos. Sí, porque como tenemos tantos temas aquí, muchos temas aquí, entonces tenemos a don Fidel aquí. Sería bueno aprovecharlo ahorita. Entonces, con Fidel, que es un maestro, un experto, un gladiador. Sí, Entonces, yo le he llamado que es un conocedor a fondo de la idiosincrasia social de este pueblo, porque siempre ha estado ligado a todo lo que tiene que ver con el pueblo. Vamos entonces a hacer esta brevísima pausa para retornar ya conversando con el maestro Fidel Santana. Vamos a ver a fondo esto, él ya con su experiencia. Pero antes de marcharme a esa pausa, quiero recordarle que este espacio llega a ustedes gracias a los productos de HC Gema. HC Gema, unos productos de fabricación dominicana con tecnología europea. Y como siempre, el cuidado de mi cabello está en manos de los expertos. Oxy Peluquería Estilo. Oxy Peluquería Estilo es donde le pueden dar las atenciones, su pelo, tinte, texturizado, todo lo que tenga que ver con el cuidado de su piel en Oxy Peluquería Estilo usted lo puede obtener. Y el calzado de mayor calidad y al mejor precio para toda la familia son los calzados Bazán. Calzados Bazán de los hermanos Vázquez. Un zapato de calidad para toda la familia. Y como siempre, recordarle a ustedes que para comunicarse con nosotros solamente lo tienen que hacer en el 809-616-1772. Una línea de conexión directa con toda nuestra gente, ¿de acuerdo? Vámonos a la pausa y entonces retornamos ya con el maestro Fidel Santana aquí en los estudios. En un momentito. Como bien le prometimos antes de marcharnos a la pausa en este su espacio enfocado, ya está en nuestros estudios el maestro Fidel Santana, con quien vamos a conversar de dos formas. Primero, conocer al caballero, al ser humano, al individuo, y luego también conocer al político.
Maestro, bienvenido a ese espacio enfocado. Gracias, para mí es un agrado y sobre todo llegar a tanta juventud que está siguiendo este programa. Excelente, bueno. Gracias, Poder maestro. hablar de temas que pueden ser hasta de poco interés hasta que han llegado aquí enfocado, ¿verdad? Es así, es así. Sí, muchas gracias, maestro. Gracias. No distingue esa apreciación de usted de este espacio. Maestro, como bien usted ha dicho, hay una juventud, hay una población joven que hoy en día no conoce a su representante. Quisiéramos brevemente, si usted pudiera hacer una síntesis de usted como legislador, qué demarcación representa y cuál ha sido su trayectoria antes de llegar a esa diputación. Muy bien. Yo soy diputado nacional, quiere decir que no tengo una demarcación específica, sino que soy electo por la sumatoria del voto nacional, de la boleta congresual. Somos 5 diputados nacionales, es decir, que de 190 legisladores que tiene la Cámara de Diputados, 5 somos diputados nacionales. También está la figura del diputado en el exterior, Sí, el de ultramar. el de ultramar, y luego están todos los diputados ya por demarcaciones geográficas, ¿no? En mi caso, tengo una larga trayectoria de trabajo y de vínculo social con movimientos juveniles, estudiantiles, clubísticos, luego con el movimiento de protesta social, Falpo, Foro Social Alternativo. En fin, he sido un militante de izquierda también, prácticamente desde los 11 años de edad hasta hoy, Sí, a mucho orgullo. excelente. Me mantengo firme con el ideal de la izquierda, que no es más que el propósito de que las riquezas del país sirvan no solo a las élites más encumbradas, sino que todas las personas podamos vivir con dignidad. Excelente. Esencialmente la distinción entre el de izquierda y el de derecha es que el de derecha quiere que la mayor parte de la riqueza estén en pocas manos y el de izquierda quiere que las riquezas estén en todas las manos. Excelente. Qué bien, qué bien. Exactamente. Qué bueno. Maestro, muy interesante. Antes de su llegada, nosotros teníamos un comentario en nuestra mesa de que vemos que la política se mantiene activa todavía en plena Navidad, ya en los días previos al 24 de diciembre. Entonces, vemos que se mantiene activa con el tema de la ley de partido. ¿Cuál es la posición de usted como representante de un partido en este tema? Sí, primero decir que un llamado al liderazgo político, a que hagamos una pausa ya y que permitamos a la gente disfrutar estos días de festividad navideña de fin de año, y básicamente. que retomemos después de Reyes el debate. Pero obviamente, respondiendo ya concretamente a tu pregunta, la ley de partidos, que es una iniciativa que tiene casi 18 años dando vueltas en el Congreso de la República y que parecía que había encontrado ya el consenso y el estado de ánimo social para que sea finalmente aprobada, que hay que decir que es un clamor ya de todos los sectores de la sociedad, parecía que estábamos muy cerca de lograr esta ley y la modificación de la ley electoral, que data desde el 97, es decir, que ya... 275-97. Exacto. Las dos, una iniciativa legislativa nueva, la ley de partido, y otra que es una modificación a la vieja ley electoral. Pero esas dos piezas, en este último tramo del debate, se han empantanado. Y hay que ponerle nombre y apellido. La ha empantanado el presidente de la República, Danilo Medina. Él es el que ha decidido empantanar esas dos piezas porque está en su horizonte su estrategia de seguir en el poder. Y a esos propósitos va a desordenar todo lo que pueda las instituciones del país. ¿Le conviene el desorden o le conviene hacer una ley de partidos y una ley electoral
que se ajuste a sus propósitos de reelección. Y específicamente los temas más álgidos del debate se están dando entre actores del mismo PLD. Sí. Y tiene que ver con si las primarias para escoger los candidatos y las directivas de los partidos se hacen con padrón cerrado, es decir, el padrón que tiene cada partido de sus miembros, sí, o si por el contrario se hace con el padrón general de la Junta Central Electoral, en el que todos los ciudadanos pueden votar. Es decir, que el PLD o el Frente Amplio o cualquier otro partido que vaya a hacer su primaria, deberá hacerla entonces con el padrón de la Junta y cualquiera puede ir a votar. Eso quiere decir que entonces los partidos, y ahí es donde está el propósito fundamental, los partidos de oposición tendrán el riesgo de que los candidatos y hasta las directivas se las imponga Danilo Medina usando los recursos públicos, toda la maquinaria clientelar que maneja el Ejecutivo de la Nación. Entonces, el debate entre los propios dirigentes del PLD es lo que ha trabado esto, porque la oposición ha sido muy clara y firme. La oposición ha dicho, tema juzgado. Ya la Suprema Corte de Justicia en el 2004 conoció ese tema y lo valoró inconstitucional. Y la nueva Constitución, la de 2010, dice que todo tema juzgado por la antigua Suprema Corte de Justicia no podrá ser nuevamente. No puede ser juzgado ni recurrido. Entonces la oposición dice, no, ese es un debate cerrado para nosotros. Ahora, si al PLD le gusta tanto la primaria abierta, pues que en sus estatutos tiene todo el derecho de decidir. Modificar su estatuto. Exacto, y entonces su elección la hacen abierta, pero no le puede imponer eso a los demás partidos, ¿no? Ese es un poco el debate que está en el escenario. Cada partido tiene que escoger su método y su forma. Claro que sí. Entonces, pero muchos hablan de como que será la democracia, pero no, es una parte será democracia. Porque si bien es cierto que tú pudieras en un padrón abierto votar en cualquier partido, pero tampoco tú no puedes ser elegido en cualquier partido, porque yo que fuera que no soy del PLD o no soy del PRM, no, bueno, yo voy a aspirar a un cargo, ellos no van a aspirar, yo pudiera votar, pero no puedo poder aspirar en un cargo en un partido de eso, que hay una distorsión. Claro, es una democracia, una supuesta democracia ficticia e irreal, porque al final de cuentas es una democracia en la que se impone no la conciencia, ni la trayectoria de militancia en un partido. Ni el poder de convocatoria. Ni el poder de convocatoria. Sí. Se impone el que tiene más recursos, y ese es el presidente de la República. Ese es el que va a imponer no solo el candidato en su partido, sino que va a incidir en quiénes serán los candidatos en los partidos de oposición. Entonces, diputado Fidel Santana, nuestro hombre del pueblo, puede decirse, ¿usted entiende que ese tema tiene empantanado la ley de partido? ¿Y cuál usted cree que será la salida definitiva? ¿Se podrá llegar a algún acuerdo, algún consenso con las demás fuerzas políticas que intervienen en el Congreso? La oposición, hemos estado planteando que estas dos piezas legislativas resulten de un consenso entre todos los actores que intervenimos en la política nacional. Que no puede ser esta una imposición de la mayoría mecánica que tiene el PLD. Porque hay que decirlo, si ellos se disponen a pasar mañana esa pieza, como ellos entiendan, tienen la mayoría, el Senado casi absolutamente. Tienen el quórum. Y tienen en la Cámara de Diputados la mayoría, junto con sus aliados, sí, la mayoría calificada para pasar las dos piezas, siempre y cuando logren doblegar al grupo de Fernández, del expresidente Fernández, okay, los diputados, que tiene una matrícula de diputados que le siguen y que tienen una postura contraria a esa perspectiva. Si esto ocurriera, esa matrícula de seguidores del doctor Fernández
y la oposición obrara coherentemente, Sí. entonces no tendría el PLD la mayoría calificada para imponer en la Cámara de Diputados ninguna de las dos piezas. Sí. Entonces eso pudiera generar la necesidad de una negociación obligada, de la búsqueda de un entendimiento y de un pacto de consenso, ¿no?, que puede ser lo más favorable para el país, porque a la democracia dominicana no le conviene un retorcimiento más, un escándalo más. Sí. Hay que hacer un esfuerzo por mejorar las instituciones democráticas, la confiabilidad, porque ahora mismo es dudoso todo. La justicia la ha impuesto el presidente Medina. El Congreso es un sello gomígrafo del presidente Medina. El Estado, el Ejecutivo, él ahí juega todas las bases. Él es una especie de conejo Bush. Está en todos los ministerios. Él mismo va en persona, él es el que reparte los 3 préstamos que da el Banco Agrícola, él es el que va y decide los planes que tiene el Ministerio de Agricultura, él es el que decide dónde se refiere en el ámbito de la visita sorpresa. En todo, él es el conejo Bush. Está en todas las bases. Y ha desarticulado la lógica del Estado. Porque el Estado funciona a partir de los ministerios de Estado y de las direcciones generales. Y el Ejecutivo, ¿verdad?, es una especie de director de esa orquesta, ¿verdad? Sí. Pero cada ministerio de eso tiene atribuciones que la Constitución y las leyes específicas de cada ministerio le confieren, ¿verdad? Y el presidente tiene una serie de atribuciones también que la Constitución le confiere, y él lo que ha hecho es que se ha apoderado de todo. Diputado, y eso no es el resultado de las reglas del juego existente. O sea, él es el actor, le hago la pregunta con toda la sanidad, ¿no? Sí. Él es el actor del momento con las reglas que tiene. Mañana puede ser el presidente Medina, puede ser Luis Abinader, puede ser usted, ¿no?, que creo que tiene ya el perfil presidencial. Entonces, con esa regla del juego es que se llega a ese estado de cosas. No, como lo establece la Constitución. Y como todos son por la vida política y la vida social es por etapas, una de las reglas principales de la democracia es la alternabilidad en el poder. Sí. ¿No? Que no deja de ser, aunque haya quizá un dejo de reelegirse o no, pero son estas las reglas, ¿no? Fíjese que son más bien las prácticas en la cultura política autoritaria heredada del trujillismo y fortalecida en la etapa balaguerista, que el PLD ha retomado. Yo he dicho en algunos programas que en muchos países el centro izquierda ha ido al poder aliado a sectores de derecha y ha logrado mantener la hegemonía del pensamiento y la práctica de izquierda. Pero en Dominicana el PLD se balaguerizó. Es decir, que en vez de afianzarse con el bochismo. Sí. Con una fuerza de medio centro izquierda, ¿no? Sí, entonces lo que hizo fue que se balaguerizó. Okay. Y obviamente ha reiterado los esquemas autoritarios exageradamente en la presidencia de Danilo Medina, porque hay que decir que Medina ha sido más eficaz en orquestar un aparato de control estatal y ponerlo a su servicio. Porque Fernández, al ser un hombre muy inclinado a lo intelectual, muchas veces dejaba pasar muchas cosas. Es más, Medina fue que le armó el gobierno, los dos gobiernos de Fernández, su aparato de dirección y todo el esquema de control del Estado lo armó Medina, por eso terminó siendo presidente. Sí. Porque todo el que fue ministro y fue director, era él que le debía el favor, ¿verdad? Era el canal. El canal. Y todo el que hizo negocios importantes con el Estado, a él le debía
los favores. Y entonces, porque el otro estaba un poco más en lo intelectual. Más en lo intelectual. No se ocupaba de esas cosas de la baja administración, ¿no? Y entonces, obviamente le comió los caramelos, ¿verdad? Y el autoritarismo de Medina supera por mucho lo que fue la actitud de Fernández, ¿no? y de gobiernos anteriores, pero por mucho lo supera, ¿no? Es que Medina, estando fuera, o sea, no siendo el gobierno, bueno, a su partido gobierno, pero él acompañó a Leonel Fernández, pero entonces él estaba en la praxis, porque si él armaba... Él era el armador. El armador, entonces eso le sirvió, entonces él tendría entonces más experiencia de gobierno que Leonel Fernández, por eso entonces él se maneja, digo, en esa tesitura, por eso él maneja diferente a Leonel Fernández, que él baja a los pueblos, que él cabeza de sorpresa. Entonces, yo diría entonces que Danilo tener menos tiempo que Leonel en la presidencia, pero sí aprendió más que Leonel Fernández al estar armando, estar ahí, porque él dijo una vez, yo estoy preparado para esto. Ahora, tiene su libro, ahí está haciendo lo que él está haciendo. Mira, yo no sabría decirte si sabe más o sabe menos. No, en cuanto a gobernar yo te diría, ¿cómo valora usted un gobierno y otro? Que yo no sabría decirte, porque es que, en definitiva, un gobierno no es solo un hombre. Es un grupo. Es su equipo y sus ejecutorias, ¿no? Y el PLD se ha comportado en los gobiernos de Fernández como en los de Medina como una organización corporativa para hacer negocios en el Estado. Negocios, algunos legales y otros no santos, es decir, otros ilegales. Porque hay gente que se ha enriquecido brutalmente en el Estado. Y no es que se cogió el presupuesto de un ministerio, sino que, prevaliéndose de su condición de funcionario, el Banco de Reserva le dice, bueno, yo necesito 50 millones prestados, así téngalo, ¿verdad? Porque el Banco de Reserva no le va a decir que no a uno de los principales jefes del Estado, ¿verdad? Entonces, eso que se llama tráfico de influencia, que está penado, ¿verdad? Valiéndose de eso, muchos de esos personajes, y prevaliéndose de las informaciones privilegiadas que todo el que está en el Estado obtiene, ¿verdad? Gente que quiere invertir, gente que viene de fuera con ideas de negocio, con capitales, bueno, entonces, o de informaciones privilegiadas por dónde va a pasar una carretera, pues déjame comprar todo el entorno que hay por ahí barato, ¿verdad? Sí. Y entonces muchos mecanismos de estos es lo que estos gobiernos del PLD han usado. Pero en cuanto a tigueraje, yo no me refiero Medina le lleva mucho a Fernández. Yo no me refería a gobernar bien o mal, sino a esa parte. Deténgamelo ahí, honorable, porque yo creo que en la parte política hemos podido profundizar bastante. Yo quisiera que tenemos que hacer una brevísima pausa para retornar ya con usted al cerrar. ¿Cuáles son los planes que tiene al futuro ya Fidel Santana y cómo vienen ya los trabajos de la institución política a la que usted pertenece? Bueno. Vamos a hacer la pausa y retornamos ya a hablar un poquito de eso. Vamos a completar esa preguntita con otra que le quiero hacer. Muy bien, después de la pausa la hacemos. Vamos, Santo, y retornamos otra vez aquí con este honorable invitado, el diputado Fidel Santana. Sí, señor. Señores, continuamos en su espacio enfocado conversando con el maestro, diputado, hombre social, hombre que ha tenido que ver con las grandes luchas de este pueblo, Fidel Santana. ¿En qué tenemos para los próximos años usted con su persona y su proyecto político? Vamos a ver, ¿con qué venimos ya para el 2018? Mire, nosotros en el Partido Frente Amplio estamos preparados para lanzar en el mes de febrero una propuesta política que tiene como eslogan: conquistemos el país que merecemos. Y entonces ahí se describen los grandes propósitos estratégicos como nación que requieren ser conquistados para nosotros poder sentirnos
satisfechos de decir, este es el país que nosotros merecemos. Un pueblo de trabajo, un pueblo que tiene riquezas de todo tipo, pero que solo han servido para que se la lleven los emporios extranjeros, que no nos dejan más que la contaminación en el país. Entonces, con esa propuesta, el Frente Amplio va a hacer un amplio recorrido entre los sectores sociales, sobre todo toda la gente que ha ido empoderándose del clamor de justicia, del fin de la corrupción, de la impunidad. Maestro. Sí, sí, claro, nosotros... ¿Se van a unificar el Frente Amplio y la Marcha Verde? No, porque Marcha Verde y el Frente Amplio son entidades diferentes. Okay. Marcha Verde es una entidad social, nosotros somos una entidad política. Ahora, nosotros queremos recoger todo ese clamor y convertirlo en propósito político, ¿verdad? Estamos muy vinculados a la Marcha Verde del Frente Amplio. Hay mucha gente nuestra participando en Marcha Verde, sin duda, incluyendo una de nuestras vicepresidentas, María Teresa Cabrera, y mucha gente de nuestra juventud, Heidi Adón, por ejemplo, que es una de las voceros. Muchos jóvenes están ahí participando. Sí, sí. En algunos círculos, maestros, dicen que Marcha Verde fue una estrategia suya, que eso fue algo para una estrategia suya de forma tal de poder llegar a los sectores que tal vez como Frente Amplio no hubiesen llegado. Realmente no. Sería muy poco... serio si yo me atribuyera. Correcto, muy bien. Esta Marcha Verde se puede decir que no resultó de un pensamiento de nadie. Es un acumulado de malestar y que se encontró con los acontecimientos, esto del escándalo de Brecht, que se encontró con algunas voces del periodismo y de la comunicación y que surgió una convocatoria que rápidamente se convirtió en una gran corriente de expresión social. Y ya luego, entonces, ese entusiasmo que despierta una primera actividad, precisamente ahora en enero cumplirá un primer año esto, pues genera la disposición de hacer estas marchas en otros lugares, ¿no? Y va entonces generando un movimiento social que en algún momento puso a temblar Señores, lamentable que se nos ha agotado este tiempo tan valioso aquí con el maestro Fidel Santana, es lamentable, pero hay un compromiso, maestro, después de estas festividades, ya previo a las actividades que van a desarrollar para febrero, tenemos una producción pendiente para hablar de todos esos temas. Claro que sí. No, ese eslogan de construir el país que merecemos. Quería preguntarle, yo creo que ¿en qué posición quedó el Partido Frente Amplio y cómo le fue ahora en avanzamos bastante. Teníamos la posición 22, si nos hubiesen contado los votos municipales y del área congresual, estaríamos en la posición 9. Pero una de esas maniobras que hicieron para favorecer al PRD, aliado del gobierno, entonces nos colocaron en el 11. Pero avanzamos del 22 a la posición 11. O sea, avanzamos bastante. Muchos regidores. Muy bien. Así es. Señores, es lamentable tener que ya cerrar aquí esta interesante conversación. Se quedan muchos temas, pero venimos con muchos temas más interesantes que estos conversados. Estamos pendientes de la invitación abierta, maestros, para otra entrega más enfocada. No se muevan de su televisor, porque ahora vamos a conversar con un experto en marketing, un experto en los temas que tienen que ver con política internacional y estrategia de campaña, Alexis Pari. Nos vamos con el maestro, pero retornamos con Alexis en este su espacio enfocado. Maestro, muchas gracias. A ustedes. Gracias, diputado. Señores, como bien le prometimos antes de marcharnos a la pausa en este su espacio enfocado, ya tenemos por aquí un experto en marketing internacional, pero no solamente un experto en marketing, sino una persona que ha tenido que ver con estrategias de importantes empresas en nuestro país y en otros lugares del mundo, para llevarlas a ser lo que han sido a través del tiempo y como permanecen en este tiempo. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Alexis Pari. Hermano, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme y escuchar siempre mis opiniones fuera del foro televisivo. Es así, es así. Hermano, gracias. Permíteme de una vez entrar al tema que está ardiendo. ¿Le va a entrar como la conga? Sí. Hay que aprovechar el tiempo. O sea, que tú no siempre... El tiempo y Alexis. Claro. No, tú sabes que tu agenda no te permite muchas veces estar disponible para la televisión. Entonces, no quisimos dejar de perder esta oportunidad. Tú sabes que ahora mismo, con este tema de las festividades navideñas,
se pone muy en práctica lo que es esa economía, el manejo y esas cosas que tienen que ver tanto con el marketing y otras cosas. Entonces, quisiéramos conocer un poquito de lo que economía familiar, hermano, ahora en esta etapa. De economía familiar y más bien el manejo populista que da el gobierno a la tasa del dólar, y con esto le sirve de eslabón para mantener los precios altos de los combustibles y tener el beneficio al cierre fiscal de cada año de las empresas. Esto lo explico de tal modo y de manera breve. La escala alcista del dólar, recibirlo el presidente actual a 39, 38.90, 39 y algo en 2012, y hoy estar posicionado en 48.17 fue el último precio que vi, porque es el precio de venta, que es el por el que se debe regir. ¿Qué resulta con esto? Para el gobierno anunciar que hace una inyección del dólar, con esto lo que está haciendo es precisamente amagando, porque todos sabemos o debemos saber que economía es percepción. Lo que tú siembras como percepción, ahí tú te ganaste el 50% de la materia económica, las variables y todo este tipo de elementos que envuelven la economía como carrera. Aquí no leemos a Piquet, ni nos llevamos de Jean-Jacques Rousseau, que hablaba del gran contrato social que envuelve algo de economía. Pero aterrizo y hablo, por ejemplo, de lo que promete el gobernador del Banco Central. Vamos a hacer una inyección. No llega esa inyección. Vamos a liberar el dinero del encaje legal. Tampoco llega. Se quedan unos cuantos con ello, igual que como pasa también con el dinero de la AFP, que se queda ahí para inversión solo propia. Y esto lleva al traste de que va subiendo el dólar, el gobierno no hace nada, el Estado, y o gobierno, como se quiera llamar, el Estado, porque cada vez que nosotros compramos, el gobierno tiene más dinero con el 18% y por ende más de las empresas con el 27, 28 o 30% del beneficio del cierre fiscal de cada año. Entonces, si digamos, un jugo nos costaba de marca X 50 pesos en 2012, ahora nos cuesta 90 y 80 pesos. ¿Qué obtiene el Estado? El 18% de ITEVIS de esos 30 pesos más que cuesta ahora, pero también el beneficio que la empresa produce a través de esa compra. Entonces, hemos llegado a yo lo he definido como dos modelos económicos que el gobierno ha hecho. Desde aquella vez en 2012 que anunció 600 productos que iban a ser aumentados y al final aterrizó en 8 o 10, yogur, leche, café, azúcar y derivados del cacao, y café incluyendo, todo eso fue lo que subió, pero en aquella lista pusieron bofe, gofio, 600 productos para alarmar a la gente, porque esa es la forma de poder entrar, y la gente dice, hombre, nada más son 6. Entonces uno dice, no, hombre, eso es lo que pasa. ¿Tú entiendes que esto fue entonces, ha sido una estrategia de marketing, viéndolo desde Ha sido una estrategia de marketing económico, es lo que yo llamo, que decía ahorita, reforma fiscal individual. El marketing fiscal sería entonces. Marketing fiscal, pero el marketing fiscal viene a desollinar el bolsillo. Muy bien, muy bien. Se llama entonces eso, y la otra parte que usa el gobierno como si fuera una criptomoneda a propósito del Bitcoin o el petro, lo otro que usa, pero para su beneficio, es lo que yo llamo el lavado de hormigón, que se parecen pero no es. Aumento las construcciones, aumento el cemento, produzco beneficios y por ahí anda la cosa. Pero ¿quién tiene la mayoría de las construcciones? El Estado. El Estado. Eso es, así es como lo veo. Pero sobre todo lo más dañino es la reforma fiscal individual que se ha hecho. Por eso dicen, no necesitamos reforma, ahora está el amague. ¿Cómo se ha mantenido todos estos años? Con el supuesto déficit o el maletín de gallegos que le dejaron supuestamente. No se habló más del maletín de gallego que apareció en 2012. Pero vamos a ver una cosa, porque hay muchas personas que aprecian el estado controlado de la tasa o de la prima del dólar, que más bien de eso que estamos hablando, Alexi, ¿no? Sí, claro. Porque el gobierno a través del Banco Central mantiene una especie de represa en la prima, por decirlo así. Y si la dejáramos, como decían antes, flotar o a la el libre mercado, eso no traería mucho desequilibrio económico. Yo llamaría a eso que está flotando pero con alas. Con alas, porque si tenemos una moneda que estaba en 39 ahora está en 49, la equiparamos a como es el nuevo sol ahora en Perú, o hace un par de años, que es 3 y algo, 3.15, 3.18,
o la moneda de Colombia, al final la vida es más barata en Colombia y la moneda se ve más alta, porque es un asunto de percepción. Es un asunto del populismo sembrado con relación, por ejemplo, a lo que yo te doy y a lo que te quito. Y todo va envuelto. Te doy una tarjeta con 1.100, 1.200 pesos, por ejemplo, bono gas, bono luz. Ahora lo que nos falta es bono Navidad, o bono me voy, o bono vacaciones, porque todos lo tenemos en buenas palabras. Bono lápiz. Sí, bono lápiz, en pocos ingresos. Y entonces cuando tú mides todo esto versus lo que tú gastas, ¿cómo están los sueldos? Se amenaza que con 10.000 no se vive. Pero ¿qué tenemos de sueldo? No tenemos sueldo. Y sin embargo todo va increciendo, como dirían los italianos. Sí. Algo muy importante, Alexis, porque para aprovechar tus conocimientos, porque en el plano local tú das una explicación. Pero hay un tema aquí, y lo hemos conversado ya con otros amigos, que tú estás hablando de una situación local. Pero yo quisiera que nos trasladáramos un poquito hacia Venezuela. Tú como experto en marketing internacional has estado participando en diferentes campañas a nivel mundial. Entonces, vemos una situación con lo que tú dices de la variante de la moneda, pero ahora mismo Venezuela, tú ves la situación que atraviesa. Entonces, Así es. tú como experto en estos temas, ¿cómo tú ves la proyección a nivel de marketing del presidente Maduro ahora en un proceso electoral a venir? Ya cambiando un poquito de tema. De entrada, y no compitiendo con Belarminio, de entrada le doy a Maduro 2 periodos más, sea él o sea uno que él elija. ¿Por qué? En mis análisis, Maduro es una figura hecha de 3 países poderosos. Estados Unidos, que no saca la mano, pero tampoco la entra. Sí. Rusia y China. Esto así porque precisamente Rusia y China vienen con una inversión de años desde Chávez. El heredero es Maduro porque fue el que quedó, pero fue el más manejable para ese convoy de países. Fue señalado, creo, por Chávez, Maduro. Sí, fue señalado por Chávez evidentemente porque era el más cercano, porque ahí Ramírez ahora está envuelto en una tratativa económica que y Diosdado Cabello realmente no es tan manejable como Maduro. Tiene más fuste dictatorial. Maduro luce ser más manejable para los países que tienen sus papeles económicos invertidos en Venezuela, que ya es una gran deuda de Venezuela. ¿Cómo lo logran? Petróleo. ¿Por qué el anuncio del petro como moneda, como criptomoneda? Sí, como criptomoneda, dado el éxito, entre comillas, del Bitcoin, que baja, sube, que baja y sube, pero es la moneda que van a manejar los que no tienen acceso a que lo manejen con el dólar. Okay. Y continúo con lo de Maduro, ya que hice ese desvío fruto de la pregunta. Es hecho de esa manera porque Estados Unidos quiere las reservas petroleras. Estados Unidos es megalómano y debe ser así para poder mantener su hegemonía. Visión de una estrategia que ellos tienen por años, porque Estados Unidos, como bien hemos conversado en círculos privados, Estados Unidos es un país de estrategias y de mantenerse en el tiempo. Cada presidente pasa 4 años, pero el establishment norteamericano debe mantener las coordenadas económicas y o geográficas. Ellos tienen sus planes nacionales. China, papeles económicos. Escúchame un paréntesis, por favor, ahí. Claro. Me introdujiste el tema del petróleo. ¿Va a mantener el petróleo su importancia? Porque la alternativa, la energía eléctrica, en fin, ha estado como sustituyendo y la tendencia aparente es como a la menos importante. Agrégale los carros electrónicos. Que los carros electrónicos, incluso el carbón mismo, la planta, en fin, el petróleo va a mantener su vigencia porque... El petróleo tiene una vigencia de 100 años. El petróleo tendrá una vigencia de 100 años por lo siguiente. Todo lo electrónico y eólico es mucho más caro. Los biocombustibles han quedado a la baja. Y ese es un ejemplo de por qué el petróleo va a seguir. Encima del poder que tienen los países productores, fuera de la OPEP, los sub o los que están arriba. ¿Por qué ya no se produce maíz con dirección a los biocombustibles? Es muy caro, es muy caro. Con el petróleo tú inviertes máquinas y poca gente.
Con los biocombustibles inviertes en maquinarias, pero más gente. Y la gente es realmente el motor que impulsa el desarrollo, pero cuesta dinero que el ser humano te produzca y te haga economía. En cuanto a, tú dices, hay esas dos, tres grandes potencias que le interesa que el chavismo siga ahí. Ya casi no vamos. Pero yo me llamaba... ¿Tan rápido? Sí, porque... El tiempo pasa... Y tan profunda la conversación. El tema. Hay temas que necesitan... Estamos hablando de dictadura. Pero yo lo que no entendía es, sí. Maduro cifró su economía en el petróleo, su aparato productor. De hecho, por eso se estabilizó el pueblo, tú ves el pueblo ahora pasando. Lo que no entiendo es si Estados Unidos, que protege y quiere un gobierno chavista ahí, ¿por qué dejó que se estabilizara? Y entonces ellos que controlan el precio del dólar, dejó que el dólar que estaba haciendo, cuando ellos estaban regalando petróleo por todos lados y petrodólares, de 100 le baja a 40 y pico. Entonces viene Venezuela, como no tiene otro aparato productivo de economía, lo que tiene es petróleo, entonces se estabiliza el pueblo. ¿Por qué Estados Unidos ahí no protege a Venezuela para garantizar y no se le arma todo esto que se le ha armado? Porque recuerda que Estados Unidos usa mucho la gatica y se parece a la de María Ramos. Estados Unidos debe mantener su hegemonía, pero también debe jugar a la geopolítica. Y jugó en un momento a la geopolítica que le afectó esas inversiones en Venezuela. ¿Para qué? Para debilitar a Putin, para debilitar a Brasil, que lo logró con la producción petrolera y los gobiernos procomunistas, para debilitar a Argentina, que logró tumbar a los Kirchner, y así sucesivamente. No ha podido con Daniel Ortega, no ha podido con Evo Morales por las reservas que tienen de gas natural, y a eso es que juega Estados Unidos. Donde tengo intereses, protejo, donde tengo medio intereses, medio protejo, y donde no tengo, tumbo. Con Rusia no ha podido a pesar de todo. ¿Por qué no ha podido? Porque Rusia lo que ha dicho es, entonces yo me voy a hacer un autoproductor y dejo de comprarle a la Unión Europea y a Estados Unidos. Y así por el estilo. Muy importante, ya tenemos que marcharnos, muy importante, pero ya tenemos que marcharnos. Ya Santos nos tira la bandera a cuadro donde tenemos que arrancar ya. Bien. Muchachos, no se pierden eso, pero quiero que él me la conteste brevemente, puntualmente, de manera puntual. ¿Entiendes tú que esta situación ahora con Putin, con el tema del doping para las Olimpiadas del 2018, es una estrategia también de los Estados Unidos? Lógico, como lo fue lo de la FIFA antes del Mundial de Rusia. Hasta ahí está bien. Excelente, hermano. Yo creo que esa pregunta valió el resto de la entrevista, señores. Con Alexis tiene que ser una entrevista de una, porque Alexis es una persona que maneja tantos temas, así que sí. El tiempo pues no ha... Pero él vuelve por aquí. Él vuelve. Vamos a ver cómo está su agenda. Vamos a comprometerlo. Me invitan con el café. Vamos a Venimos con café. y Venimos una con agüita, café. porque Ya caramba. Santos está trabajando eso. Señores, el tiempo se ha agotado. Ya tenemos el resto de los productores que están ahí ya con su programa preparado para venir después de nosotros. Mañana, cuando el reloj marque otra vez las 5 de la tarde aquí en el canal 24 y 69, vamos a tener su propuesta enfocado. Pero al final de la tarde, en @enfocado.tv, nuestro canal de YouTube, puede ver esta entrevista completita, íntegra y sin pausa. Y recuerde darle like y suscribirse a nuestro canal para recibir todas las informaciones de primera mano. Hasta mañana. Alexis, gracias, querido hermano. Placer. Gracias, Alexis. Cuando gusten, estamos por aquí. Esta es tu casa. Placer. Hasta mañana, Nos señores. vemos Muchas mañana. gracias.